El tema, Susana, que abrió un tema que a todos nos convoca siempre. Se perdió la cultura del trabajo en la Argentina. Después discutamos si lo dice en Punta del Este, si lo dice desde el helicóptero, desde la limusín, que para mí no tiene el más mínimo sentido discutir eso. Susana planteó, hoy habló Trota con Novarecio en la red, el ministro. Susana planteó que en la Argentina se perdió la cultura del trabajo. Hoy el ministro anduvo por esa zona, ¿eh? Sí, claro, Pero dijo que no. Que no se perdió. No, que no se perdió en los términos absolutos. ¿Qué quiere decir que perdimos la cultura del trabajo? A ver, porque son lugares comunes, palabras de madera son. Bueno, a ver, expliquémosle a la profesora, te lo traduzco. que no hay trabajo. Lo dicen incluso los propios funcionarios. Sí. Generaciones que no han visto ni a sus padres ni a sus los abuelos ninis. trabajar, que no han conocido una rutina en sus hogares. Estoy me totalmente levanto de acuerdo. Pero sí, a vayamos las a 6 de las la mañana, voy a causas. ¿Por qué trabajar. sucede eso? Bueno, de porque la educación economía también. argentina no les dio las Y la posibilidades política. y la política lo que hizo fue Sin clientelismo con ese sector proyecto social. también. Entonces te dan un plan o cobras otro beneficio y vas sumando los 3 beneficios que tenés y a lo mejor te da lo mismo, numéricamente digo, no desde el punto de vista de la dignidad, pero numéricamente te da lo mismo en la ecuación que un laburo. Este gobierno, ¿sabés qué debió haber hecho ya? ¿Qué? Convocar al Congreso Pedagógico. Ya. Bueno, educación, ya. pero eso es algo a largo Manuel, plazo. ¿se perdió la cultura del trabajo? Bueno, a ver, yo creo que si vivimos en un país donde la mitad del país mantiene a la otra mitad del país, claramente a ver, te están desincentivando a que quieras trabajar. Digamos, vos si hoy querés comer, probablemente te consigas un plan social, o si tenés necesidades, probablemente accedas a alguna ayuda social. A mayor asistencialismo, la cultura del trabajo se va degradando. Pero vos decís que para la algo gente es lo razonable mismo tener eso. un plan que un laburo, ¿vos decís eso? Hay mucha gente que está dispuesta a seguir con sus planes y no trabajar. Y hay mucha gente que trabaja, que le pide a su empleador estar en negro para seguir cobrando los planes sociales. Que eso también hay que No erradicarlo. existe más Y hay eso, que... ya fue modificado. sí existe. Ya no existe más, no ¿Estás es cierto. equivocado o no Se andás en la habilita, calle? te permiten que No, estás tenga... equivocado. No, es verdad, estás equivocado No, vos. estás equivocado no, vos. estás equivocado vos, se modificó ahora Todos los días 4 hablo años con eso. microempresarios y les 4 pasa o 5 años. permanentemente. No es así. Permanentemente no perdés les el pasa. plan. Sí. Guido, Bueno, a ver, voy con Guido. Sí. En la Argentina hay 2 millones de trabajadores que se les niega el derecho a ser explotados. Hay 2 millones de desocupados que están desesperados por laburar, desesperados que cuando tienen un plan social siguen luchando para conseguir trabajo genuino. Son millones de trabajadores que no consiguen trabajo en una economía en donde se prioriza la especulación, en una economía en donde siempre el empresario está viendo su forma de ahorrar y en donde siempre hay un sector de la sociedad marginado y desocupado porque también le sirve a los empresarios para bajar el salario de los ocupados. ¿Qué es Hay un un concepto- empresario que ahorra? Como- Hay un concepto muy básico que a mí me parece que es No importante entiendo. plantearlo acá, que es que el desocupado es funcional al empresario que contrata un ocupado, porque Claro. de esa forma puede bajar el salario general. El ejército de... No, pero perdón, Ya voy, perdón. Aclaralo. ¿Y te quedó clarito o...? No le No. contestó. Clarita, te Para quedó nada. clarito. Si no, No. le contestó. Perdón, repregúntame, no te escuché. Vos ves a un empresario que ahorra como un problema. No, lo yo entiendo. veo. Lo dijiste. No, el empresario veo que gana plata lo ve como un Claro, problema. claro. Si es Veo comunista, empresarios ¿cómo no lo va a que ver fugan. así? Claro. Veo Pero dale empresarios con que la se fuga, valen, terminemos con la veo fuga. empresarios Bueno. que Basta se con la valen fuga. de los desocupados para bajar el salario de los ocupados. Veo que hay Pero con los desocupados porque sindicatos. ¿Por qué Pero te pegas está- gente pero otra? está- Claro. está diciendo una- perdón, Está diciendo una incoherencia. Está diciendo una incoherencia. También, ¿eso no lo ves? Tenés una mentalidad Yo veo eso. antiempresaria. Es comunista, es comunista. Momentito. Es mucho más fuerte y mucho mayor la cantidad de trabajadores que están desocupados y que se desesperan por conseguir laburo para poder llevarle una comida. Y a si su no bajan los familia. impuestos, las Hablar empresas no van a arroyo. contratar. No, pero querido. aparte- De uno. Pero perdón, Y si siguen atacando, Claro. que se aprovecha del trabajador, ¿no? ¿Lo ves así? Mira, como un enemigo de clase sí, porque yo represento Y los es intereses... comunista, No, chico, ahí te das perdón, cuenta. pero pará, No podemos discutir un segundo, en el siglo un XXI segundo, cuando un hay segundo. un dron que mata gente y estamos discutiendo Un comunismo segundito. básico con este chico Un Guido segundito, ¿qué Luca, decís? por Que favor. piensa como comunista. Y si fuera Sí, es comunista, comunista, sí. Perdón, dice que sos, Sí. dice que sos comunista. sos Soy. comunista. ¿Eh? Y sí, Los claro. Bueno, ahí ¿Cuál está. es el problema? Ahí está. Claro, pero acá la perdón. China. Bueno, pero tiene su... Vamos, viva, vamos. Defender Casi los viva intereses de Perón. las mayorías populares en la Claro, pero dale, no, dale.
Pero perdónenme. Pero no es un insulto ser comunista, porque no se sabe lo que es. De a uno, no me armen otro programa acá. No genera riqueza el comunismo y no genera Pero empleo, digo, ¿qué querido. es lo que te Eso causa estamos gracia diciendo. que alguien sea comunista y tenga No, la es que lo ideología? dijo. No, lo que le causa gracia a ella es que haya alguien que tenga principios y los Claro, defienda. bueno, sí, es raro para Y ellos. no se vaya a saltimbanquín. Recuerde que usted está con Como tarjeta grosso amarilla eso digo. y este tribunal Sí, no referí, las discúlpeme. levanta. Este Muy tribunal bien, no muy las bien. levanta. No, Está bien, pero, referí, está bien. perdón. Primero que el comunismo es lo, no sé quién hizo el comentario, No. comunismo es lo más Es comunista. perverso que Bien. hay. Lo más perverso que hay sobre la tierra es el comunismo. Igual no vamos a discutir No, el por eso- comunismo. Yo prefiero el Pero como comunismo se al nos puede- neoliberalismo. Acá Guido, Y que es la primera vez que venís, Guido, Obvio. puede Sí, pensar lo que quiero quiera y como recordarle- quiera y Obvio, defender yo puedo su decir que idea. es comunista, no Sí, dije nada quiero malo, dije recordarle a comunista. Guido Sí. que de cada 10 empleos en negro que hay en la Argentina, 9 los absorben las pymes. A las grandes empresas y grandes corporaciones, que son tu archienemigas, por la descripción que vos haces, no tienen empleo en negro. Así que estás diciendo una burrada. ¿Puedo decir algo, Contesta Pablo? Guido solo. Contesta Guido solo. Ah, Bien. y después Porque te pido, dijeron que- te pido la y palabra ya voy con- después. ya Supongo voy que no vos, serás enemigo pero de las pymes. Dijiste una Que son las que dan el una 70%. burrada. A Todo ver, lo Guido, negrero Guido. Sí. que haya en la Argentina, tenemos un 40% de trabajo informal. Que están y en las eso pymes, está hay que concentrado en las pymes, problematizarlo Pero eso por la porque es presión muy impositiva. Un grave. segundito. Eso es muy grave. Creo que hay una cantidad de trabajadores récord en la Argentina que cobran un salario en blanco y que son pobres. Y no es una estadística que inventé yo, No, la claro. pueden ir a ver del propio INDEC, que antes lo dirigía No. Macri y que ahora lo dirige Alberto Fernández. Entonces, no podemos naturalizar que tengamos 2 millones de desocupados, no podemos naturalizar que haya un 40% de trabajadores no En negro, registrados. obvio. Y en negro, y no podemos naturalizar de ninguna manera que haya trabajadores registrados pobres. Se hacen los rulos pensando en un poquito más de impuesto o en un poquito menos de impuesto, cuando finalmente hay centenares y millones de familias en la Argentina que no acceden al alimento. ¿Se perdió la capacidad de trabajo en el Lo argentino? que pasa es que se perdió la fuente de trabajo, es decir, la Argentina es una economía que no genera empleo Y privado, bueno, no y genera si con- y empleo si privado, combatía Pablo, para la hace más capital, de una obvio. década. Acá tengo precisamente trajiste? un cuadro desde enero de 1996 así que- de la evolución del empleo público y de la ocupación privada. Esto incluye los cuentapropistas. Y va para lo notable de esto Mostrarlo es que acá, hoy pero está muy sería chiquito. Ahí, mirá. un ahí, millón, ahí. teníamos en enero teníamos 1 millón de empleo público, estamos en 3.196.000. Esos son los públicos. Y los ocupados, que esto incluye los... Sí. ahí se ve. Ahí está, ahí. Esto incluye, este es un cuadro de Marina del Polleto, incluye los empleados en relación de dependencia más Sí. los monotributistas, lo que son cuentas Esos propistas. los privados. Claro, los privados pasa de 4.800.000 a 8.500.000. Lo concreto es que el empleo público hoy es más de 1 cada 3. Ajá. Esto no es una crítica en sí al Estado, sino una demostración de que el sector privado no genera No absorbe. oportunidades. Bueno, acá Ahora, tenemos el gran digamos, problema que el privado no un absorbe. sector privado que no absorbe, y es cierto que no puede absorber la cantidad de desempleados que hay, pero también me parece que tendríamos que atender algo que dijo Arroyo muchas veces y que lo dijo hace un rato en el programa, que es, no hay mucha gente que no está capacitada Eso es para bueno, ser ahí empleada. está, ahí está. Entonces, hay algo de lo que dice Susana, que es bastante cierto, que se ha perdido la cultura del trabajo, porque hay gente que no sabe trabajar, O no hace- que no ha no tiene tenido una oficios. rutina, que no ha tenido un oficio. Pero también no es tan fácil esto de irse al campo y tirar unas gallinas y que crecen solas, ir al norte y plantar y hacer las cosas solas. Porque la gente del campo ha migrado históricamente a las ciudades Sí. y lo sigue haciendo. Uno no vuelve al campo porque tiene ganas, porque en el campo tampoco hay empleo. Ujú. Entonces es bastante más complejo. Bueno, pero Con un dejemos 40% la parte de pobres, Susana, de las no, gallinas y todo eso. olvidé- Vayamos a la parte de cuando Susana No, dice se pero perdió hay la algo que capacidad es de trabajo destacable de y lo muchos que te dijo. dicen, en la Argentina no hay albañiles, no hay electricistas nuevos, no hay carpinteros nuevos. Hemos perdido hasta las profesiones No, básicas. pero Walter, insisto, sin Walter. personalizar en Mira, Susana. El señor Walter. Hay áreas Creo del que está todo país que atado, no ¿no? tienen El comunismo de posibilidades. Venezuela que defiende Guido, No defiendo a la Venezuela. presión impositiva y el empleo público. En el 2010 al 2014, solamente 2014, creció un 40% de empleo público en la Argentina. ¿Sabe cómo se financia eso? Con impuestos. Con impuestos. ¿Sabe qué pasa con los impuestos? Desalienta la inversión. ¿Y sabe qué pasa cuando desalienta la inversión? Hay menos trabajo. Pero si no los tenés, Ese es en un el círculo. Estado y el privado no te los toma, ¿dónde los pones?
Bueno, Tenés que esa es la incentivar la inversión perversidad. privada y para eso tenés que bajar los Esa impuestos. es la perversidad de los gobiernos. Toman en el sector público los empleados que el sector privado no puede absorber por dos razones. Una, porque bajan la estadística de desempleo. Claro, obvio. Si hoy nos enterásemos de cuál es Obvio. realmente el trabajo genuino en la Argentina, las cifras Te serían meten mucho planes, mayores. todo. Y además, bueno, es clientelar, ¿no? Pues si vos tenés un empleo público, probablemente votes a aquel que te dio el trabajo, ¿no? Lo bueno es que hay que Pero- explicarle a Lanaro que llegó al país el 10 de diciembre, venía de Tanzania, porque sé que no vivió los Vos últimos... estás al borde, los últimos vos estás cu- al borde de mi segunda amarilla de la noche. No, pero digo, Lanaro que perteneció a Cambiemos, que fue el que generó Pertenezco todo a esto. Cambiemos, orgullosamente. Por eso digo, pero ¿dónde viste los últimos 4 años? En ¿En una Tanzania? provincia- ¿Te fuiste en una a provincia la donde se embajada? redujo- No, déjame que yo te explique. En una No, pero provincia- digo, no yo te- tenés, o Dejame que te realmente sos un muy buen actor, porque hablarle a cámara a la gente, tratando de dar indicaciones y consejos, cuando ustedes son los artífices y los responsables de este desastre que estamos padeciendo los argentinos, Mentira. dar El o tratar de peronismo dar fue querido recetas o hace fórmulas. 70 años que es lo mismo. Walter Bueno, yo te contesta. doy la Yo bienvenida. como mínimo A ver, silencio, Argentina. como mínimo Walter, silencio un tiempito. Walter, No, Walter, el un mes va. Walter, Yo viví Walter. estos últimos 4 años, como toda ¿En mi vida, Argentina? en una provincia, estos últimos 4 años, ¿Pero en una Argentina o en qué provincia? En una ¿De otro provincia, país? en la provincia de Buenos Aires que bajó. ¿Por qué no nombras los el país impuestos. y hablas de la provincia solamente? Porque No, él es senador porque soy senador. provincial. Perdón, no Walter, existe defensor. por favor. Pero ese es Flor, provincial. está bien que fue Diego. proyecto de un- Vos sos de un favor, conurbano, por tenés favor. tus amigos en Pilar y no sabés qué estás hablando. Contesta Walter, contesta Y sí. Walter. Y Vivo después en la seguimos. provincia de Buenos Aires, conozco al dedillo la provincia de Buenos Aires y te puedo explicar muy bien lo que pasó en la provincia. Bajamos los impuestos. Breve. Bajamos el empleo público. Bajamos el gasto de la legislatura. Bajamos el déficit fiscal. Aumentamos las El obras. empleo. Aumentamos la salud. Aumentamos la educación. Eso hicimos en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, ya sigo, ya La sigo. rompieron en las elecciones, No, se ve que Ya sigo, sabías que